y el berro le amigos, gusta. tenemos a Osiris de León y quisiera pasarle un cuestionario que nos piden, sobre todo el sector agropecuario, que se lo pase. Osiris también quiero anunciar que estará en un segmento de horas extras mañana a las 6 de la tarde, hablando de minas. Pero ahora queremos pasarle algo que tiene que ver con la protección de la producción agropecuaria. Existe un avance indudable del gobierno, de los gobiernos, de crear el seguro agropecuario, que es para asegurar contra cualquier problema, ¿verdad? Osiris, el ciclón, nosotros aquí todo el mundo es experto en ciclón. Todo el mundo sabe que bien se forman en África, que el polvo del Sahara, que qué sé yo qué, y que termina en el arco de las Antillas, y que cuando coge por el sur es una cosa, y cuando coge... Todo el mundo se sabe eso, pero hay algo que es el terremoto. Y dicen por ahí algo, que es la primera pregunta. ¿Se pueden prever los temblores de tierra? Todavía no se pueden prever los temblores de tierra, pero en el corto plazo será posible. Google... ¿Y por qué ahora no? Porque todavía no está instalado todo el sistema de medición de la perturbación del campo electromagnético. ¿Y qué tiempo antes tú estimas que cuando existan esos equipos se va a poder? Porque se supone que el mecanismo de un fenómeno telúrico debe ser el mismo de un del mar, ¿cómo se llama? Tsunami. De un tsunami, es decir, que ocurre un temblor lejos y entonces viene la ola más tarde. Claro. Pero también se supone que si hay algo que tú puedes detectar a 5 kilómetros, puede venir a... Háblanos de eso. Mira, un terremoto, Julito, Ramón, pueblo dominicano, es una rotura en la corteza terrestre o un rebote en una zona de contacto entre placas tectónicas. Es decir, tú tienes aquí un cuerpo que tú lo estás comprimiendo y llega un momento que no aguanta más y explota. Genera un tren de ondas. Y lo que hace tu equipo es que registra ese tren de ondas. Pero ya no te da mucho tiempo a defenderte. ¿Qué es lo que se está haciendo en materia de investigación científica? Medir la perturbación que hay en la corteza terrestre antes de que se produzca, con la señal clara de que está en proceso de ruptura. ¿Por qué? Porque la corteza terrestre, Julito, está integrada por silicatos. Los silicatos, que son moléculas integradas por átomos de silicio y de oxígeno, algo parecido a aquella piedra de cuarzo que tú usabas en el río cuando tú eras niño, que tú la golpeabas y tiraba chispa. Ok, ¿qué pasa? Cuando esas rocas están friccionadas a compresión, generan una corriente piezoeléctrica. Y esa corriente deriva en un pequeño campo electromagnético local. ¿Qué ocurre? En el planeta Tierra hay un campo electromagnético natural que te afecta a ti, a mí, a todos. Es como cuando tú estás haciendo una exposición y yo comienzo a hablar por teléfono y tú dices, pero dejen el teléfono porque me están haciendo un ruido, hay una interferencia. El campo electromagnético, que tú tienes una medición, comienza a percibir esa interferencia y tú la identificas. Y te puedo poner un ejemplo. En febrero del año 2020 hubo un terremoto de magnitud 7.7 al norte de Jamaica. Google pudo identificarlo minutos antes de que ocurriera, porque tienen un sistema de cableado de fibra óptica alrededor del mundo que lleva voz y data. Y se han dado cuenta, y cuando se dieron cuenta fue primero de manera accidental, coincidencial, que minutos antes del terremoto la polaridad de la señal cambia, de positivo a negativo y de negativo a positivo. ¿Qué están haciendo hoy día sobre esa base? Están extendiendo la red a nivel global
pero con prioridad en los cinturones sísmicos, para ir acumulando más data, ir puliendo el modelo y en base a eso, entonces darte a ti, darle a Ramón, darle a toda la sociedad una alerta minutos antes de que ocurra el terremoto y que tú puedas ponerte a salvo. Si te lo avisan 5 o 10 minutos antes, tú tienes tiempo más que suficiente de ponerte a salvo porque te va a llegar un mensaje a través de tu teléfono celular, a través de la radio, a través de la televisión, a través del ruido público en la calle, a gente que viene un terremoto y la gente se pondrá a salvo. Ahora bien, ese es un método. Hay un segundo método que se está poniendo en práctica. Y este es para los terremotos más grandes. Tú tienes un sistema de satélites que está en el espacio, que es el que te permite a ti llevar tu señal ahora a Estados Unidos, a Sudamérica, a Europa, a cualquier parte. Ese sistema de satélites está contando permanentemente la densidad de iones que hay en la atmósfera. Se llama un conteo permanente de iones. Se han dado cuenta que cada vez que ha ocurrido un gran terremoto, sobre todo en Indonesia, en Japón, en esas regiones, cambia la densidad de ionización en la atmósfera. Y entonces ahora están haciendo mediciones permanentes del nivel de ionización, correlacionándolo con los terremotos para poder pulir el modelo y cuando ya se ponga en práctica, tener la seguridad de que no te van a dar una falsa alarma. Porque se tiene temor de darte una falsa alarma y que entonces no ocurra el terremoto y la gente se irrite, se enoje, pues salimos corriendo, nos metimos en pánico y mira, no ocurrió nada. Pero sí se está trabajando arduamente en eso para tener ese modelo. ¿Alguna pregunta, Osiris? Por ejemplo, cuando una persona no experta, un ciudadano común, yo tengo uno que estoy mirando ahora, que me dice, está haciendo mucho calor, va a temblar la tierra. Sí. ¿Es así? La gente te dice eso. Eso deriva, Julito, de que el 4 de agosto de 1946, cuando ocurrió el terremoto que destruyó a Matanza con el maremoto, hacía un calor sofocante, agobiante. En todo el país había en el mucho 46, calor. Sí, en ¿verdad? el 46. Y entonces a partir de ahí la gente hizo una asociación entre el calor y el terremoto. En la realidad no hay tal asociación, porque el terremoto responde al calor interno de la Tierra, el que tenemos en el núcleo, que es de 5.500 grados Celsius. El huracán, la tormenta, el cambio climático responde al calor externo del planeta. Sí, pero los que dicen eso también añaden algunos conocimientos que yo no sé de dónde salen, que por ejemplo, cuando cae una agüita es bueno porque enfría la tierra y así no viene. Pero ellos no saben que el temblor es a 10, 15, 20, 40, 50, 60 kilómetros de profundidad. Déjame preguntarte algo sobre la cosa. Yo recuerdo de esas cosas que uno recuerda de pequeño. Yo tenía 6 años. 6 años. Ese terremoto fue en el norte del país. Sí, cerca de Nagua, en la bahía escocesa. Ahí fue que provocó ahí fue la ruptura. Ok. Y todo ese sitio de Cabrera, Nagua, eso se movió mucho. Sí, así fue. ¿Se pudo medir ese terremoto? Sí, magnitud 8.1 con una réplica 4 días después de 7.6. Fueron 2 terremotos. Aquellos terremotos que destruyeron 2 ciudades antiguas como La Vega y Santiago. ¿Eso fue cuántos años antes del 46? Eso fue el 2 de diciembre de 1562. La gente pensó que había sido en que fue como 400 70 años después del descubrimiento. Sí, ¿verdad? Después del descubrimiento. Pues mira lo que pasó. Ese terremoto yo lo sentí, ¿sabes dónde? En el cercado en San Juan. El de Nagua, sí. El del 46. El del 46. ¿Y cómo es posible que atravesó 2 cordilleras, lo que quiere decir que el movimiento es subterráneo? Sí. Y en una cocina que estaba en la parte posterior de la casa nuestra, la muchacha de servicio nos cargó y nos puso sobre una mesa. Y yo recuerdo perfectamente que se sintió tanto que los sartenes que estaban en la cocina colgados en la cocina sonaban.
es posible que a esa distancia, o fue nacional entonces el terremoto. Fue regional. Se sintió en Puerto Rico, en Cuba, en Jamaica, en Centroamérica. ¿Y dónde estuvo el epicentro? El epicentro estuvo justo en la bahía escocesa. Eso es al este de Cabrera, al norte de Las Terrenas, al noroeste de Samaná, en la zona marina. Más o menos a unos 10 kilómetros al norte de Las Terrenas, en la zona marina, donde hay un contacto entre la placa tectónica de Norteamérica y la placa tectónica del Caribe. Fue tan fuerte que movió el fondo del mar hacia arriba, desplazó la masa de agua y por eso es que destruye Matanzas y la deja convertida en Matancitas. Que la pone más, sí. Sí, no, que destruyó todo el caserío de Matanzas, que era la común principal de la región. Y cuando dices que hay un aviso que te puede poner a salvo, cuando las personas te dicen, pero ¿y si hay una apertura se abre una zanja? ¿Eso es posible? Sí, yo la he visto. La vi en Ecuador, en el terremoto de Ecuador. Al norte de Puerto Viejo estaba abierto y un carro de color rojo había caído que iba por la carretera. Pero se da... ¿Se queda abierta? Sí, se queda abierta. ¿No se cierra? No, se queda abierta. Yo la vi abierta y la fotografié y tengo las fotos. Se queda abierta. Pero eso se da en arcilla. Como la arcilla, dependiendo del tema. Claro, no se da en roca. En la 27 no se te va a dar. Se encoge. Sí, la arcilla abre por la sacudida. Por ejemplo, en la Anacaona no se te va a dar. En la Bolívar no se va a dar. Pero en la carretera Duarte, entre Villa Altagracia y Montecristi, en todo ese cordón que va en todo el litoral sur, en que está la Cueva de las Maravillas, eso los Tres Ojos, lo de San Pedro. Ahí no se da. Todo ese farallón. Ahí no va a ocurrir nunca. Esas son cuevas construidas, ¿verdad? No, esas son cuevas construidas por la naturaleza, por un efecto de disolución kártica. Tú sabes que el agua de lluvia es ácida, porque toma dióxido de carbono de la atmósfera. Entonces agua de lluvia, porque cuando tú Pero no se derrumban casi nunca. No, porque si tú la puenteas con una losa, mira, cuando tú vas por la 27 de febrero y tú pasas por encima de la Núñez de Cáceres, de la Carmen Mendoza de Corniel, de la Doctor de Filló, de la privada, tú estás pasando por encima de caverna. Sí. Te lo digo porque yo hice los estudios ahí. ¿Qué se hizo? Se le puso una losa de hormigón armado de 40 centímetros y ya la caverna está puenteada. Cuando tú vas de San Pedro para la Romana y pasas frente a la Cueva de las Maravillas, también estás pasando encima de las cuevas en la autopista. Sí, yo hice los estudios ahí. ¿Qué hicimos? Igual, pusimos una losa de hormigón que puentea la caverna. Hay una costumbre y es que las personas cuando ven una cueva, una caverna, sí. Exacto, una caverna, piensan que son zonas, como tú dices, peligrosas. Porque así como tiene los tres ojos, así como tiene los tres ojos, tú tienes la Cueva de la Maravilla. Así es. Y la persona piensa que aquí hay una zona, no de sismo, sino de cuevas. Sí. Es así en el sur de la capital, de la isla. En toda la roca caliza, en cualquier parte del mundo, siempre tú vas a tener cavernas. Porque el agua ácida del pasado tomó el carbonato de calcio y lo convirtió en bicarbonato y ya era soluble. Todo el agua se encargó de hacer esos huecos. Por eso tú tienes las cuevas de Santa Ana, la Cueva de las Maravillas, la Cueva de los Tres Ojos. Y muchísimas que no se conocen. Y muchísimas que no conocen. Por ejemplo, por el hipódromo Quinto Centenario, tú tienes 3 kilómetros de caverna que arriba tú no los ves, pero debajo están y tienen 50 metros de ancho. Donde pelearon los... Exactamente, Mauri y Germán Aristi. Ellos se fueron al por las cavernas. Sí. Pero es un sistema de cavernas que la gente no lo conoce. Yo tuve que estudiarlo para un banco comercial que estaba desarrollando un proyecto habitacional y encontré 3 kilómetros corridos de cavernas ahí. Tenemos algo de ciclones, pero él tiene algo de terremotos. Incluso estaba ávido de verte y te llamamos también con esa intención. Para que tú nos digas, ¿qué está pasando? Últimamente, ¿hay incremento en los movimientos sísmicos? ¿Es la comunicación que ahora está muy de moda o es el calentamiento global? ¿De qué se trata eso? Sí. Mira, el calentamiento global no está vinculado con los eventos sísmicos. Okay. Era lo que preguntaba ahorita Julito por esa tradición que tiene el pueblo dominicano de que si hay calor, entonces va a temblar la tierra. La Tierra tiene 2 calores distintos como el cuerpo humano, y Julito es médico, tiene 2 calores distintos. Un calor interno, que es el que te genera la fiebre, y un calor externo, que es el del clima. Si Julito tiene fiebre,
aunque esté en una habitación con acondicionador de aire a toda capacidad, tiene fiebre, tiene calor, pero es un calor interno, no externo. Ahora, si Julito está en la 27 con Lincoln bajo el sol 3 horas al mediodía, está quemándose del calor, pero no tiene fiebre. Bien. Porque es distinto. Entonces, eso pasa en la Tierra. No ha habido incremento en base a los promedios de movimiento telúrico. No ha habido incremento. Lo que es más información que llega más rápidamente a la población. Okay. Para terminar, ayúdanos con esto. En el tema de los ciclones, todo el mundo sabe que depende de la intensidad. Así es. Hay a veces, por ejemplo, tú tienes David Federico, que produjeron mucho daño, sí, pero dicen que el éxito de Hipólito Mejía comenzó ahí, con la fertilidad sí, que produjo eso. Realmente, ¿es la intensidad? Mira, la intensidad del fenómeno meteorológico está vinculada al viento máximo sostenido. Ah, el viento. El viento máximo sostenido, que no es lo mismo que el campo nuboso que te aporta la cantidad de agua. Con los ciclones, el mayor daño generalmente está derivado de la cantidad de lluvia que cae, más que de la carga de viento que le acompaña. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, un ciclón categoría 3, el viento te tumba árboles, evidentemente, postes de tendido eléctrico, pero el campo nuboso, cuando tiene 300, 400 kilómetros, te descarga tanta lluvia que te daña carreteras, te daña puentes, te daña vías de conexión, y entonces ahí es donde viene principalmente el mayor daño. Fíjate que cuando David, el mayor daño vino con Frederick, que fue la tormenta que vino detrás de David. Exacto. Gracias a ti. El amigo y geólogo que nos adorna hoy, Osiris de León. Es un lujo tener Osiris, ¿no? Yo creo que ya Osiris debe comenzar a cobrar por participación. Sí. Sí, como experto. Vamos a una pausa.